Hola, bienvenidos. Esta es una nueva clase de Química 2.0. En el día de hoy vamos a ver el método para balancear ecuaciones a través del método de redox o oxidorreducción. Les recuerdo que el balanceo de ecuaciones es igualar la cantidad de átomos que hay del lado izquierdo de la reacción, y ese número de átomos debe ser igual al número de átomos que hay en los productos o del lado derecho de la reacción química. Esto cumpliendo con el principio de la ley de la conservación de la materia, en la cual dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este método de oxidorreducción se basa en la ganancia y en la pérdida de electrones. Recordemos que si hay pérdida de electrones, estamos hablando de una oxidación. Y si hay una ganancia de electrones, estamos hablando de una reducción. En toda reacción química de óxido-reducción, alguien se oxida y alguien se reduce. Aquí vamos a ver entonces quién se oxida y quién se reduce. Lo primero que hay que hacer es observar qué átomos o elementos son los que ganan o pierden electrones. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta en sus números de oxidación. Si los números de oxidación cambian, entonces ha ocurrido un proceso redox. Vamos a analizar átomo por átomo. Veamos el cobre. El cobre aquí tiene un número de oxidación 0, porque los elementos en su estado elemental tienen carga 0. Otra cosa que hay que recordar es que la suma de sus números de oxidación en un compuesto deben ser igual a 0. Aquí el oxígeno estará con menos 2, el hidrógeno con más 1, y veamos cuánto es la carga del nitrógeno. Se hace así: 3 por menos 2 daría menos 6, menos 6 más 1 daría menos 5, ¿cierto? Y del lado derecho tenemos el grupo nitrato, que es el NO3, es el mismo que está acá. Por lo tanto, pasa con sus mismos números de oxidación: oxígeno a menos 2, nitrógeno a menos 5. Por lo tanto, la carga del grupo nitrato es menos 1, ¿cierto? Perdón, aquí el nitrógeno es más 5, ¿cierto? Porque 3 por menos 2, menos 6, y más 5 más 1 daría 6, y 6 menos 6 daría 0. Entonces aquí el nitrógeno es más 5. Por lo tanto, la carga de este grupo NO3 es menos 1. Pero como tengo dos grupos nitrato, tendría dos cargas negativas. Para igualar esas dos cargas negativas necesito dos cargas positivas, que son las que tiene el cobre. Entonces en este caso el cobre es más 2. Aquí el oxígeno siempre es menos 2 y el nitrógeno será más 2 para que la suma me dé 0.
el oxígeno en el agua es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Pero como hay dos hidrógenos, dará dos cargas positivas y dos cargas negativas del oxígeno darán 0 las cargas del agua. Lo que podemos ver es que el oxígeno de este lado es menos 2, de este lado también es menos 2, menos 2, menos 2, el oxígeno no ha cambiado. O sea, no se oxida ni se reduce. El hidrógeno lo mismo. Aquí tiene más 1 y acá también tiene más 1, por lo tanto no pasa nada. Así que los que cambiaron son el cobre. El cobre pasó de 0 a más 2. Por lo tanto, el cobre perdió 2 electrones. ¿Por qué perdió? Porque se volvió más positivo. Entre más positivo se vuelva el elemento, hay una pérdida de electrones. Recordemos que los electrones tienen cargas negativas, por lo tanto, si un átomo gana electrones, entonces se volverá más negativo o menos positivo, que es lo mismo. En toda reacción química, si alguien pierde electrones, alguien los tuvo que ganar. Entonces el nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Se volvió menos positivo. Por lo tanto, tuvo que ganar cargas negativas. ¿Cuántas ganó? 5 menos 2 serían 3. Estos son perdidos y estos son ganados. La sustancia que pierde electrones se oxida y la sustancia que gana electrones se reduce. Eso es lo primero que hay que hacer. Descubrir quién se oxida y quién se reduce y cuántos son los electrones que se ganan o se pierden. Ya identificado esto, lo único que falta es ver en los cuántos átomos de cobre son los que perdieron electrones. En este caso es 1, entonces se multiplica por 1. Y el nitrógeno de este lado también es 1, entonces se multiplica por 1. Entonces 2 por 1 da 2 y 3 por 1 da 3. Y simplemente lo que hacemos es, estos numeritos son los que nos sirven para balancear la ecuación. Y lo que hacemos es cruzarlos en la reacción química. Entonces, donde está el cobre, coloco el 3, lo coloco aquí. Y donde está el nitrógeno, coloco el 2. Y el resto ya se balancea por el método del tanteo o de ensayo y error. Aquí les dejo el link para que vean, tengo un video para que observen cómo es el método del tanteo. Y aquí lo vamos a hacer. Y empezamos. Aquí tengo estos números no los puedo modificar. En caso tal de que no me dé el balanceo, entonces estos números los corro para el lado de acá. Y viceversa. Si los coloqué acá de primero y no dio, entonces luego los paso de este lado. Entonces tenemos 3 cobres. Aquí tendríamos 3 cobres porque no tengo cobre por otro lado. Y aquí tendríamos, miren, tenemos 2 nitrógenos que hay acá y por 3 serían 6 nitrógenos más 2 nitrógenos de acá serían 8. Por lo tanto, aquí coloco un 8. Y ya me queda balancear los hidrógenos. De este lado tengo 8 hidrógenos, por lo tanto, acá tengo que tener 8. Por lo tanto, multiplico por 4. Ahora veamos los oxígenos. De este lado tenemos 4 oxígenos más 2 de este lado serían 6. Más 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. 18
más 6 serían 24 oxígenos de este lado. 24 oxígenos. De este lado tengo que tener 24. 8 por 3, 24 oxígenos. Así que la ecuación estaría balanceada. Otra cosa que hay que hacer es, en caso de que pueda reducir estos subíndices, por ejemplo, miren, aquí tengo los subíndices que son 3, perdón, subíndices, estos números son los números de adelante, 3, 8, 3, 2 y 4. Si pudiera estos números simplificarlos, lo haría, pero en este caso no puedo hacer ninguna simplificación. Por ejemplo, si divido entre 3, el 8 no se puede dividir entre 3. O si divido entre 2, el 3 no se puede dividir entre 2. O sea, la división tiene que dar un número entero. Si por ejemplo, esos números dieran, por decir algo, 8, 4, 6, 4, aquí sí, aquí puedo dividir entre 2. Y me quedaría, dividido entre 2, me quedaría 4, 2, 3 y 4. Y esos serían los números que quedan acá, ¿sí? Como para simplificar. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, veamos este ejemplo. Aquí tenemos este sulfuro de arsénico más este ácido perclórico que produce este ácido más HCl y más ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico lo puse más acá abajo porque no tengo más espacio. Lo primero es colocarle los números de oxidación o los estados de oxidación a cada elemento en cada compuesto. Aquí el azufre está como -2 y el arsénico como +3. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay que cruzar los subíndices que tienen cada elemento. En este caso, el hidrógeno tiene carga +1 y el oxígeno aquí es -2. Entonces, 4 por -2 menos 8, menos una carga positiva, para que me dé igual a 0, el cloro tiene que ser +7. Aquí el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. Recordemos otra cosa, es que para saber los números de oxidación de cada elemento, al elemento del centro siempre hay que dejarlo de último. Entonces, 4 por -2, menos 8 cargas, y 3 cargas positivas que tengo aquí, me darían 5 cargas negativas, por lo tanto el arsénico tiene que ser +5, ¿correcto? Aquí el hidrógeno es +1 y el cloro es -1. Aquí el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, lo mismo, habrían 4 por -2, -8, más 2 cargas positivas serían -6, para igualarlas tendría que tener +6. Aquí el hidrógeno y el oxígeno no cambiaron. Veamos quién cambió. El arsénico pasó de +3 a +5, se volvió más positivo. Perdió 2 electrones. Y como hay 2 arsénicos, lo multiplico por 2 y eso me da 4 electrones perdidos. El azufre pasó de -2 a +6. Se volvió más positivo, por lo tanto también perdió electrones y perdió 8 electrones, ¿cierto? -2 más 6 da -8.
da 8, perdón, entonces serían 8 electrones que perdió, y como hay 3 azufres, sería por 3, y esto da 24 electrones perdidos, lo que significa que estos dos elementos se oxidaron. Veamos el cloro. El cloro pasó de más 7 a menos 1, por lo tanto ganó electrones. ¿Cuántos? 6 electrones. Y como hay un solo cloro, lo multiplico por 1 y esto me da 6 electrones ganados. Por lo tanto, hay una reducción. Perdón, aquí no es 6. Me equivoqué. Aquí es el cloro. Está de más 7. Para llegar a la escala de 0, tendría que ser 7 cargas negativas más una que hay acá, serían 8 electrones. Entonces, 8 electrones que el cloro ganó. Si aquí este cloro hubiera sido 0, entonces ganaría 7 electrones. Pero como hay una carga negativa, esa hay que sumársela acá. Por eso son 8 electrones. Así que aquí también son 8. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver en total cuántos electrones se perdieron. Entonces en total se perdieron 24 más 4 serían 28. Y se ganaron solamente 8 electrones. Entonces sería 28 y 8. Estos números los puedo simplificar. ¿Cómo? Dividiendo entre 4. Entonces 28 entre 4 daría 7 y 8 entre 4 daría 2. Y estos son los números que yo voy a usar para balancear la ecuación. Entonces, este 2 se lo coloco aquí y este 7 lo coloco acá. Y si no me funciona, entonces los coloco de este lado. Así que aquí vamos. Entonces tendría aquí 2 por 2, 4 arsénicos. Aquí tendría que colocar un 4. Ahora tendría de este lado 7, bueno, continuamos aquí. El azufre tendría 2 por 3, 6 azufres. Y aquí tendría que tener 6 azufres. Aquí serían 7 cloros. Por lo tanto, aquí tendría que ir un 7. Y me quedaría balancear los oxígenos y los hidrógenos. Aquí tengo 7 hidrógenos. Esta agua la coloqué aquí, pero igual puede ir con un signo más, hace parte de la ecuación. Y tendría 7 hidrógenos más 2 de acá, 9. Por lo tanto, de este lado hay aquí serían 6 por 2, 12, más 7 serían 19, más 12, aquí tendría 31 átomos de hidrógeno. Entonces de este lado también tengo que tener 31. Aquí ya tengo 7. Ya este número no lo puedo modificar, entonces puedo modificar
aquí el agua, voy a borrar aquí este 2, entonces tendría 7, entonces 31 menos 7 da 24, y como aquí tengo un 2 del agua, entonces serían 12, 24 entre 2 daría 12. 12 aguas, para que cuadren los hidrógenos. Entonces 12 por 2, 24, más 7, 31, que son los 31 hidrógenos que hay de este lado. Ahora veamos cómo quedaron los oxígenos. Tendría 7 por 4, serían 28, más 12, serían 40 oxígenos de este lado. Veamos cuántos tengo de este lado. Serían, aquí tendría 4 por 4, 16, más 6 por 4, 24, y esto da 40. Por lo tanto, el oxígeno también queda igualado o balanceado. Este es un ejemplo ya mucho más complejo, en donde se aplica todos los pasos de oxidación-reducción, pero pues igual aplica el mismo principio, el mismo concepto. Entonces recuerden, amigos, es colocar bien los números de oxidación, ver cuántos electrones en total se ganan y se pierden. Si esos números los podemos simplificar, lo hacemos, y esos números son los que cruzamos en la ecuación química. Espero les haya servido, amigos, y estaremos subiendo más videos de química. Hasta la próxima.